En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De una manera muy hermosa, estos días, San Pedro, nuestro querido primer Papa, ha venido instruyéndonos y ha venido transmitiéndonos esos sentimientos profundos en él. Es hermoso leer a San Pedro, así como es muy lindo, muy rico y apasionante leer a San Pablo. Es también muy bello leer a San Pedro, igual que a San Juan, a San Judas, pero saber que este es la transmisión en vía directa de aquel en quien Jesús quiso fundamentar la fe, es decir, este hombre al que Dios amó para confiarle toda la grey. Él, acuérdense, Pedro es el pastor de pastores, es decir, Cristo quiso confiarle a Pedro el ser como él. Por eso, en el momento de la triple negación, se reveló toda la humanidad de Pedro, la humanidad frágil, la humanidad débil, la humanidad confusa, pero también la humanidad del hombre, ¿no? Pedro tenía que experimentar esa humanidad del hombre muchas veces para aprender a comprender al hombre, para aprender a tener esa compasión profunda del ser humano. Y Dios lo permitió. Pero luego viene la triple afirmación de Pedro, cuando Jesús, resucitado, le cuestiona y vuelve una vez más a restablecer la primacía petrina, es decir, a restablecer podríamos decir, aquella situación tan dolorosa en la que había quedado el pobre Pedro, que había quedado casi, podríamos decir, descalificado, precisamente por su fragilidad, sus debilidades, sus torpezas. Y este mismo Pedro es al que Jesús precisamente lo llama para reafirmarle. Y en ese triple diálogo tan hermoso, tan bonito, Pedro es reconciliado por el amor de Dios. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú lo sabes. Pedro, hasta el martirio. Solo tú lo sabes todo. Obviamente porque Pedro
Era otra vez Jesús como diciéndole hasta el martirio, porque Pedro era cobarde. Igual que muchos de nosotros, podemos tener muchos momentos de cobardía, de miedo. Y no da miedo cuando esto ya nos cuesta tan caro, cuando cuesta lágrimas, cuando cuesta bajar la cabeza, cuando cuesta desarraigar el yo, cuando cuesta ser humilde, cuando cuesta ir contra mis criterios, cuando cuesta aceptar lo que me parece injusto, cuando cuesta la muerte, cuando cuesta injusticia, cuando cuesta hasta la deshonra, hasta el martirio. Porque puede que a muchos de nosotros no nos quiten la vida, puede que no, puede que sí. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de nosotros, o todos, vamos a tener que pasar por momentos en los cuales vamos a tener que decidirnos por Cristo o por mi yo, o por mis intereses. Entonces, Pedro es figura de aquel que lucha, de aquel que se esfuerza. Él conoce su fragilidad, pero él lucha. Y él, de alguna manera, consciente de esto, por eso le dice al Señor: solo tú sabes, Señor. Porque la última vez que me preguntaste eso, estábamos en la última cena, y yo te dije que yo iría contigo hasta la muerte. Y mira que cantó el bendito gallo y me dejó mal. Pedrito ya aprendió la lección y ya sabía. Entonces, ahora nos transmite estas palabras tan lindas. Piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego y se derritan los elementos. Es el sentido del el advenimiento del Señor, la parusía. Ese advenimiento, ese del que se está hablando, es una figura obviamente, es una figura teológica, pero es una figura que obviamente se cumple en la vida de todos nosotros. O sea, a todos nosotros nos llega el día del Señor, el día tuyo, el día que Dios te llame, el día que hoy día lo ves en infinita misericordia, en infinito amor, pero un día lo vamos a ver ante el tribunal como juez. Es decir, es importante entender que ese mismo Dios que da la vida, que nos ama y que nos ama entrañablemente, también es justo y verdadero. Y el día del Señor es el día en que es el día de mi conciencia, es el día de mi verdad, es el día en que se aclara todo. Y por eso dice él: piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando la llegada de ese día. Es decir, es la conciencia de no vivir de cualquier manera, la conciencia de no vivir y de no permitir, no nos dejemos engañar por esta fenomenología de los días que pasan, porque usted de pronto sale de aquí, se va para la casa, se mete en un televisor, se teleidiotiza, disculpen la expresión si alguien se siente mal, y pierde la conciencia. Porque de alguna manera todos esos medios, todos estos más media, estas realidades muchas veces nos narcotizan y nos hacen vivir inconscientes. Mire, eso lo han entendido la psicología humana desde los primeros momentos de los siglos, cuando nomás el circo romano. ¿Saben para qué se inventaron el circo romano los romanos? ¿Saben por qué?
para que el pueblo no pensara en política, no pensara en gobierno, no pensara en impuestos, no pensara en nada, sino para darle circo, eso, para darle fiesta, darle distracción, darle, nada más, para que no piensen en nada. Igual sucede con la televisión. La televisión no tiene la finalidad de formarnos, ¿o sí? ¿A usted le ha formado la televisión alguna vez? Bueno. Debería informarnos, debería. Pero en la gran mayoría nos desinforma. Porque lamentablemente no siempre estos medios transmiten la verdad como es. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado con vivir narcotizado con la realidad reinante. Y la realidad reinante es que de todos los computadores, los celulares, las tabletas, el internet, la televisión, y todo tipo de distracciones, narcotizados, eso es, narcotizados. Entonces, piensen ustedes cómo debemos vivir, con qué actitud, para poder comprender que cada momento que vivimos es muy importante. No es cualquier momento. Piensen de qué manera debemos vivir para que sepamos valorar cada minuto de nuestra vida. Como la bendición, como la gracia que es, o sea, en el sentido de no viva por vivir. Muy bien. El de fe, el que vive en la actitud de fe, el que vive en esa actitud de relación, de una relación clara, cuando uno tiene una relación clara, cuando uno sabe qué tipo de relación tiene cuando uno está claro en la relación íntima que tiene uno no tiene dudas, está tranquilo. Pero si uno no tiene una relación íntima, estrecha, si uno no tiene relación, tiene derecho a tener miedo. Pero si hay una relación fuerte, una relación verdadera, usted tiene que estar tranquilo. Entonces dice él, pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo dice quien está convencido plenamente, o sea, yo sé. Por eso dice el apóstol San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza, yo sé en quién me he fiado. Cuando San Boni, con confianza, ¿no, Boni? San Boni. Gritó, ánimo que Dios salvará nuestras almas. Él lo estaba haciendo desde la convicción. ¿Usted qué hubiera gritado en ese momento? Dígame. ¿Ah? ¿Qué hubiera gritado usted? ¿Ah? Sálvese el que pueda. ¡Ay, mamá! ¿Qué más? ¿Quién me mandó a meterme en este lío? Es la certeza del que tiene la confianza, plena la confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y sé que es fiel y justo y capaz de salvarme. Y como lo dirá el apóstol Pablo, no le tengan miedo, porque nada nos podrá separar de Dios. Ni la tribulación, ni la persecución, ni la incomprensión, ni el hambre, ni la desnudez, nada, absolutamente nada, porque en todo somos más que victoriosos por aquel que nos ha amado hasta el extremo, Cristo Jesús nuestro Señor. Igual San Bonifacio. Y por eso dice el apóstol, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, ahora sí, ¿no? El que está ya claro, pues, tiene la esperanza bien puesta. Apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño. ¿Cómo es que dicen los paisas esos groseros? ¿Cómo es que dicen?
No, usted ya no es así grosero. Aquí no hay paisas groseros, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno. Señora, ¿qué? Usted es paisa, pero no grosera, de esas groseras no. Ah, bueno. Esos paisas tienen una expresión que dicen, ¡póngale! Ajá. Póngale ánimo a la cosa, póngale ánimo, póngale ánimo. Igual San Bonifacio a todos, eso es lo que les está diciendo, tranquilos, no se llenen de miedo, tranquilos que Dios es capaz de salvarnos. Igual dice el apóstol, ahora pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él. Mire, cuando uno está en paz con Dios, uno está tranquilo, tranquilo. Había un santo que siempre le preguntaban, ¿y cómo está? Y decía, aquí tranquilo, tranquilo, tranquilo. Precisamente. Y había otro que siempre le preguntaban, San Pascual Bailón, ¿cómo está? Hermano, Señor, contento, contento, Señor, contento. Porque cuando uno sabe dónde ha puesto su esperanza, uno vive feliz, vive bien, pleno, poniendo todo su empeño en no perder esa paz. Usted debería pensar esto cada vez que le va a dar mal genio, no voy a perder mi paz. Usted debería pensar en eso, debería ser más, o sea, calcular la vaina. ¿Cuánto que me costó estar tranquilo, Dios mío? ¿Cuánto que me costó estar en paz? ¿Será que me voy a dejar robar mi paz? ¿La voy a perder? ¿Cuánto cuesta esa paz? Que es un don sobrenatural. Entonces, lo más importante es estar en paz, estar en alegría, estar en armonía. Y lo más importante, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha, ni reproche. Es decir, cuidándonos también, tranquilos. Nada, mi conciencia no me condena a nada, estoy tranquilo. ¿Usted está tranquila? ¿Tranquilo? ¿Usted se puede morir hoy? ¿Ahorita y aquí? No, yo no sé, ¿se puede morir aquí, tranquila? ¿No hay problema? ¿Ya en este momento? Bueno, porque básicamente eso es lo que está diciendo el apóstol. Esté tranquilo y contento, ya aquí y ahora, Señor. Si ya es hoy, hoy fue. Y yo estoy tranquila, estoy tranquilo, estoy contento. Me puedo ir. Sin mancha ni reproche. Y consideren la magnanimidad de Dios, que es nuestra salvación. Es decir, lo grande que es Dios. Que Dios no es michicato, ¿cómo es que le llaman a usted? Tacaño, amarrado, michicato, ¿qué más le llama a usted? Dios no es eso, no vayan a decir malas palabras, ¿no? Dios no es. Dios es generoso, absolutamente generoso, bueno, generoso, bondadoso. Dios no calcula, Dios ama sin cálculo. Pregúntele al del lado, ¿usted calcula? Pregúntele, ¿verdad? ¿A usted le gusta calcular? Calculadorcitos. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Mire que el apóstol esa está bien, ya están avisados. Ya sabe, ¿no? Soldado avisado. Vivan en guardia. Oiga, el Pedro está utilizando todo el lenguaje de ¿cómo se llama esto? De la vida militar. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Claro. Inconmovibles, es decir, fuertes, arraigados, cimentados. No nos dejemos confundir por todo este tipo de
cantidades de conveniencias actuales en las que hay, que la gente viene y le dice a usted, ay, pero usted es tan complicado, disfrute la vida, una que tiene. Tan bobo, hombre, tan boba, Vivan en guardia, es decir, precisamente para cuidar la vida verdadera, la vida sobrenatural. Y dice el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y Jesús termina en el Santo Evangelio diciendo, en relación con todas las realidades humanas, Jesús lo único que dice es, básicamente, cumplan sus obligaciones. O sea, cumplan sus obligaciones. No vayan en contra de sus obligaciones civiles, morales. Es decir, no hagan trampas, no hagan fraude, sean honestos en todo. Eso es, den al César. Es decir, no se metan en cosas torcidas y nunca van a vivir con miedo. Porque el que vive con la conciencia recta, íntegra, no tiene por qué tenerle miedo a nada. Si no haga nada incorrecto. Mire que esa es una forma en la cual yo me decido, ¿por Cristo o no? El momento en que me piden mentir, el momento en que me piden hacer fraudes, el momento en que me piden acomodar las cosas y entrar en unos juegos deshonestos. Entonces, den al César. Jesús no ha venido a alterar el orden de la justicia, ni el orden de la equidad, ni el orden del respeto a las normas humanas. Más aún, las normas humanas, cuando ellas están orientadas al bien del ser humano y no ofenden a Dios, son de orden obligatorio. Pero esto es muy importante tenerlo claro. Por eso existe la oposición de conciencia. Cuando una persona sabe que con una norma está ofendiendo a Dios, puede oponerse en conciencia. Decir, no, esto va contra mi integridad humana, contra mi integridad, la integridad de mi fe. Pero el que no tiene nada que perder, el que se mueve como en diferentes aguas, ese dice, a mí me da igual, dulce o salada. Pero el que está claro, sabe lo que le corresponde. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La vida, su vida. No le niegue a Dios su vida. Mire que el primer egoísmo que un ser humano tiene es cuando le niega a Dios la vida. Ese fue el primer pecado de Satanás. ¿Y sabe cómo se lo dijo Dios? No te serviré. Cada vez que usted se cierra a la acción de Dios, usted le impide a Dios obrar en usted, se niega. Ese es el primer egoísmo, el primer acto de egoísmo, es cerrarse a la acción de Dios. Permita que Dios haga en usted y con usted todo lo que Él quiera, todo lo que Él quiera. Eso es lo que han hecho los santos y por eso hoy día los honramos. ¿Cuánto le costó a San Bonifacio darle gusto a Dios, obedecerle a Dios, acatar a Dios? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? El que ama a Dios verdaderamente, le puede costar
Si usted ama su hogar verdaderamente, le puede costar. Si usted ama a su mujer verdaderamente, le puede costar. Si usted ama a su marido verdaderamente, le puede costar. Si usted ama su integridad humana, le puede costar la vida. Pero todo lo hacemos por amor al único que se lo merece, al único que permanece fiel, Jesucristo, Dios nuestro Señor.